Audio de mercados del lunes 5 de agosto de 2024. Mi nombre es Alex Fuster. Empezaremos diciendo que atravesamos unos días en los que los inversores ven como los beneficios acumulados en meses se destruyen en minutos. Y como suele ocurrir en los casos en los que no se identifica una causa única, pues proliferan las discusiones sobre las posibles causas. Una de estas causas que se están poniendo encima de la mesa tiene que ver con que la economía norteamericana se está estancando. Bien, esta es nueva, porque precisamente veníamos observando durante 2 semanas una rotación desde las large cap hacia las small cap, una tesis sentada sobre la base de que precisamente la economía norteamericana iba bien y estaba lejos de estancarse. Y que era precisamente el momento para que las small caps hicieran catch up con las large caps. Bueno, pues al cabo de 15 días esa tesis ha saltado por los aires y entonces mi pregunta es ¿por qué dar crédito ahora a una tesis nueva que aboga por un estancamiento de la economía? La segunda alternativa tiene que ver con la decepción por la falta de tracción de la economía china. Miren, esto no es nada nuevo. China lleva 5 años autodestruyéndose y decepcionando en datos. Por lo tanto, no es válida esta tesis. 3. La implosión del carry trade del yen. Reconozco aquí que en economía y en mercados la teoría del caos suele tener aceptación. Es decir, un pequeño movimiento en un lugar puede provocar un gran movimiento en otro lugar. Y reconozco que ha habido mucho carry trade en yen a 0% de financiación y ese dinero se canaliza hacia inversiones, o bien que pagan más interés o proyectan más crecimiento. Entonces, desde el momento en que el Banco Central parece que le pone una put al yen, la gente puede empezar a deshacer el carry trade y a vender masivamente activos que estaban financiados con esos préstamos en yenes. Pero aquí, de nuevo, creo que no es un argumento 100% explicativo de lo que estamos viendo. En caso de ser así, pues el yen estaría en 100 o 95 en vez de en 143. 4. Miedos a una guerra en Oriente Medio más amplia. De nuevo, esto no es nada nuevo. Llevamos meses con esta situación. Y sí que es cierto que hay nuevos agentes, bueno, en realidad son los mismos de siempre, ¿no? Que si Hezbollah, que si Hamas, que si el Yemen, que si Irán, son los mismos agentes. Por lo tanto, no ha habido un cambio sustantivo en esta situación desde un punto de vista objetivo. El quinto argumento tendría que ver con la incertidumbre política en los Estados Unidos. Me dicen algunos, ¿no?, que eso genera tensiones. No, esto tampoco es nuevo. El sexto argumento pues tendría que ver con una Francia populista de extrema izquierda que dé potencialmente lugar a una crisis del euro. Bueno, aquí ya hemos hablado largo y entendido y es la situación actual de 3 grandes bloques, pues imposibilita que uno de esos grandes bloques populista de extrema izquierda pues lidere a sus anchas en aquella economía. No lo damos por válido. Lo que nos deja en la séptima y más pintoresca argumentación sobre las razones que se esconden detrás de lo que estamos viendo. Y es la explosión de la burbuja de la inteligencia artificial. Bien, aquí ya me pongo un poquito filósofo. John Stuart Mill, banquero y político británico, dijo que el pánico de los mercados no destruye el capital, sino que solo revela hasta qué punto ese capital ya fue destruido. Una clara alusión de que el capital se puede destruir previamente, antes de observar esa destrucción, simplemente habiendo canalizado durante mucho tiempo el capital a proyectos improductivos. Y es cuando se desvela que son improductivos que esa destrucción se materializa. Pero él hace referencia a todo el proceso anterior. Mi pregunta ¿es esto así a día de hoy? ¿Es este pánico el reconocimiento a que el capital ya se destruyó al configurar una burbuja? ¿Realmente invertimos en proyectos improductivos? Miren, objetivamente no veo que se haya canalizado dinero hacia nada improductivo. Improductivo es algo prometedor, pero que nunca materializa esas promesas en ventas y en beneficios. Yo hoy solo veo compañías que venden y materializan cifras de ventas enormes, tan enormes como reales. Y eso neutraliza la tesis de una burbuja
en inversión o en inteligencia artificial o en inversiones en proyectos improductivos. Neutraliza la tesis de una burbuja por capital invertido en proyecto improductivo. No. Esto es productivo y lo avalan las cifras de ventas y las cifras de beneficios. Entonces quizás el problema no esté en las ventas y los beneficios del presente, sino las del futuro. Quizá esta burbuja no esté en el presente, sino que la hayamos proyectado al futuro. Efectivamente, en los últimos 6 meses, muchas de estas compañías de semiconductores y la corte de analistas que venían cubriendo y siguiendo estas compañías venían proyectando unas ventas y unos beneficios a 24 meses que escalan a la estratosfera. Y sí es cierto que hemos visto algún nombre recientemente, en este segundo trimestre, publicando unos ritmos más moderados, positivos, pero nada estratosféricos. Y si bien mantienen sus proyecciones reconociendo que este parón es temporal, esto ha puesto nerviosos, ha asustado a los inversores. Dicen los analistas más pesimistas con los que hablo que la temporada de resultados actual ha puesto de manifiesto que a pesar de las decenas de billones invertidos en la inteligencia artificial, estos gigantes tecnológicos multinacionales todavía deben mostrar una aceleración en los beneficios. Por supuesto, se estarán refiriendo a casos como los de Meta, por ejemplo, que acaba de lanzar su IA y por tanto todavía es pronto para ver una aceleración de sus earnings per share, o Apple o Microsoft. Quizá estos gigantes han invertido sumas astronómicas y aún no han mostrado una aceleración en beneficios, pero sí sé que los que les han proporcionado esas capacidades, hablo de Supermicro, hablo de Applied Materials, hablo de Cadence, hablo de ASML, hablo de Discord, estos sí han materializado esas ventas y esos beneficios. Este conjunto de empresas que les acabo de nombrar tienen un ROIC que es 1.5 veces superiores al Standard & Poor's. Y no hay ninguna magnífica en el grupo que les he dicho. Y tiene una desviación estándar del 30% estable y positiva. Es decir, mantienen esos crecimientos en ROIC muy por encima del promedio del Standard & Poor's. El amago de rotación de large caps a small caps que fue fallido por razones obvias, porque la verdadera rotación debió haberse dado desde large cap tecnológicas a mid cap tecnológicas. Bien, sea como fuere, ahora, ante las dudas de que estas compañías que han invertido mucho en IA y todavía no han acelerado sus beneficios, a esta situación ahora se suman 2 noticias que hacen aumentar la preocupación. Berkshire Hathaway anuncia que recorta a la mitad su posición en Apple e Intel anuncia que recorta 15.000 trabajadores. Vayamos por partes. Berkshire Hathaway. Aquí alguien puede hacer la lectura del vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Los que ven el vaso medio vacío, pues evidentemente pensarán que una venta es una venta y que posiblemente acabe por vender el 2,6% restante, ¿eh? que Berkshire Hathaway todavía tiene en Apple. Bueno, en cambio los que ven el vaso medio lleno, pues pueden pensar que Berkshire Hathaway aún tiene el 2,6% de Apple en cartera, lo que significa que evidentemente ha vendido, significa que le gusta, pero menos. Pero le gusta. Porque al fin y al cabo, ¿qué sentido tendría mantener el 2,6% de una compañía dentro de tu cartera? Eso es que te gusta. Menos, pero te gusta. Bueno, les dejo a su elección si quieren ver el vaso medio lleno o medio vacío. Pero las 2 opciones o las 2 reflexiones son perfectamente válidas. Sobre lo de Intel, me hace gracia. Me resulta gracioso que algunos quieran ver en esto un panorama futuro sombrío, como si esto fuera algo novedoso. Microsoft recortó plantilla en 2023 y vuelve a hacerlo en 2024. Amazon recortó 9.000 trabajadores en 2023 y ha recortado el 35% de la plantilla en su plataforma Twitch. En cuanto a empresas no gigantes, pero importantes, empresas del ámbito tecnológico y de los semiconductores, 122
empresas han recortado 32.000 empleos en lo que llevamos de 2024. Por tanto, ¿lo de Intel es nuevo? No es nada nuevo. Entonces, lo que yo veo es estas firmas tecnológicas relacionadas con hardware, software, semiconductores, para dar apoyo a las exigencias que requiere la inteligencia artificial, exigencias en cuanto a capacidad computacional, etcétera, etcétera. Estas firmas son altamente generadoras de efectivo y beneficios. No hay proyectos improductivos aquí, por lo tanto, recalco la idea de que se invalida la tesis de burbuja, o al menos de gran burbuja. Segunda cosa que veo, las valoraciones de las tecnológicas, no hablo solo de las 7 magníficas, sino de la corte de compañías de mediana capitalización tecnológicas de hardware y software que las acompañan y que les proporcionan las capacidades. Están muy lejos de alcanzar los niveles de valoración de burbuja de las líderes de la década de los 2000. 3. Lo que hay detrás de esta oleada de despidos es precisamente el desarrollo de la inteligencia artificial. No son recortes de empleo asociados a una caída de ventas y de márgenes, sino a un efecto sustitución de la inteligencia artificial. Puede que sea un drama para los traductores, correctores de una empresa de traducción online, pero no para la cotización de la empresa, y mucho menos para la cotización de la empresa proveedora del software. Hay quien incluso se atreve a establecer paralelismos entre lo que el recorte de plantilla de Intel y el recorte de dividendos de Citigroup en enero de 2008 y que precedió a la gran crisis financiera. Dicen, lo que teníamos en 2007 y 2008 era un gran sector, la banca, que también estaba en el centro de escena aportando una nueva era bancaria. Como hoy, la industria de los semiconductores está en el centro de escena aportando una nueva era. Miren, no hay paralelismo posible. La actividad bancaria del 2007 y del 2008 no era ninguna novedad. No era ninguna era nueva. Prestar a cualquiera, y subrayo lo de cualquiera, porque es lo que hacían, prestaban a cualquiera. Y después agrupar todos esos préstamos para revenderlos no es nada nuevo, o no era nada nuevo. No son aceptables comparaciones entre lo que tenemos hoy y lo que teníamos en 2008, como tampoco son aceptables comparaciones entre lo que tenemos hoy y lo que teníamos en 2000, en el año 2000, en donde las valoraciones por price to book value entonces se situaban entre 12,5 y 13 veces, cuando hoy estamos en 8.8, 8.9. Por tanto, no es aceptable la comparación, en mi humilde opinión. Hoy el mundo todavía está por embarcarse en un ciclo de inversión masiva en aplicaciones y soluciones de inteligencia artificial. ¿O es que acaso observan que las empresas de su alrededor han realizado grandes pasos en este sentido? Nadie ha realizado grandes pasos en este sentido. Esto justifica pagar múltiplos de 20 a 25 veces en EPS, por supuesto, especialmente en los valores potencialmente receptores de esa inversión masiva. Si tengo razón, todas estas noticias sobre Apple, sobre Intel, sobre cómo la imposibilidad de materializar en beneficios, de acelerar los beneficios, fruto de la inversión en inteligencia artificial, todas esas noticias serían solo ruido, lo que hemos visto en Apple e Intel. Y si tengo razón, la tecnología en general y la inteligencia artificial en particular, y sobre todo las empresas que facilitan la nueva arquitectura informática en forma de nuevos QPUs, GPUs, sobre todo estos títulos seguirían conduciendo la fuerza del mercado. En cambio, si no tengo razón, eso significa que las decenas de billones invertidos en hardware y software para hacer los nuevos chips Blackwell B200 de Nvidia o los servidores de refrigeración líquida de Supermicro Computing. Si no tengo razón, toda esta inversión y todos estos nuevos productos no van a generar los retornos necesarios para recuperar esa inversión. Bien, seguimos con la segunda parte de esta nota y estábamos intentando dar respuesta a si toda esta inversión en hardware y software, en la nueva arquitectura computacional,
para hacer los nuevos chips, los nuevos servidores, pues van a generar los retornos necesarios o no. Y aquí es donde dejamos el approach top-down, que es muy útil para algunas cosas, no para esta. Y es en donde recogemos los frutos del approach bottom-up, por cierto, un approach que decidimos adoptar y combinar hace ya bastante tiempo, precisamente para construir una nueva sección dentro de nuestros mandatos de gestión discrecional, una sección que está orientada a intentar entender cuál de los magníficos de hoy dejarán de ser magníficos en la próxima década, como suele ocurrir a lo largo de la historia. Y más importante todavía, cuál de los títulos pueden sustituir a estos magníficos. Gracias a este approach bottom-up estamos viendo de primera mano, en primera persona, cómo la política de inventarios y de acumulación de stocks de algunos de los fabricantes de hardware está en consonancia con su libro de pedidos. Vemos como en los earnings release, en las publicaciones de resultados, los CEOs preguntados sobre por qué llevan los stocks al nivel de 40% sobre total assets, en un momento de aceleración de ventas, la respuesta es que eso se debe a que el libro de pedidos crece a un ritmo aún mayor. Esto es muy irrelevante porque un libro de pedidos no es ninguna estimación, es un hecho, es una realidad, por cierto, muy relevante. Entonces, volviendo a nuestro árbol de decisión, los que creen en esto de la revolución de la inteligencia artificial y que supone realmente una revolución cognitiva, verán estas correcciones como una oportunidad de compra. En cambio, los que no creen que la inversión la inteligencia artificial suponga ninguna revolución, entonces ponderarán el concepto del deslumbramiento que en su día pusiera encima de la mesa John Kenneth Galbraith, el economista. A través de su idea explicaba que en los mercados alcistas, incluso en el top del rally alcista, la actividad económica sigue siendo impulsada por la creencia de los inversores de que su capital sigue generando grandes beneficios. Los inversores creen que todavía tienen dinero y siguen comportándose como si fueran ricos, lo cual impulsa la actividad. Pero cuando se dan cuenta de que todo ese capital fue canalizado en realidad hacia proyectos improductivos y vean que ya no tienen ese capital, dejarán de comportarse como si lo tuvieran. Y es cuando viene o tiene lugar un gran retroceso económico. Ese es el concepto del deslumbramiento. Entonces decía que los que no creen que la inteligencia artificial sea realmente ninguna revolución y empiecen a proliferar las tesis y las ideas de que todo esto es improductivo, entonces el deslumbramiento pues hace de las suyas, ¿no? En este sentido, yo y nosotros como casa debemos en total transparencia situarnos en uno de estos dos casos y hoy nos incluimos en el primer grupo. No en vano me enrolé en estudios de usos prácticos de la inteligencia artificial precisamente para comprender desde dentro si lo que tenemos delante ofrece capacidades disruptivas, es revolucionario o no. Y debo decir, en base a esta experiencia, que lo que veo es que sí. Ahora bien, reconozco que la mayoría de los individuos son aún desconocedores del 99% que las capacidades de la inteligencia artificial ofrecen. Y, más importante, exige. Por lo tanto, mientras permanezcan en ese desconocimiento, tenderán a pensar o bien que la inteligencia artificial es un proyecto improductivo, o bien, en el menos peor de los casos, que es productivo pero no tan productivo. Por lo tanto, si nos situamos en el primer caso, la gente piensa que esto al final va a ser totalmente improductivo, asistiremos a una destrucción total de riqueza. En cambio, si la gente piensa que es productivo pero no tanto, entonces tendremos un ajuste en el valor de la riqueza. Miren, no creo que nadie piense hoy que la inteligencia artificial es humo. Por lo tanto, descarto una destrucción intensa de riqueza. Más bien pienso que hoy lo que pueden sentir los inversores es que la inteligencia artificial, aun siendo revolucionaria, no lo es tanto. Entonces podríamos asistir a una destrucción parcial de riqueza, lo que en términos prácticos se conocería como una corrección del mercado moderada o intensa según la sobrereacción. Ahora bien, si yo tengo razón
y la IA nos planta frente a una revolución cognitiva genuina, la recuperación en nube será antológica. Por lo tanto, me tengo que hacer la pregunta, ¿es esto un obsequio del mercado que nos regala una segunda oportunidad, como la de abril del 2024 o la de octubre de 2022? Los que se animaron a comprar Nvidia a mitad de precio tuvieron premio. ¿Creen ustedes en las segundas oportunidades que ofrece el mercado? Quizás la pregunta mejor debe ser, ¿creen en las sobrereacciones del mercado? Yo sí. No por una fe ciega, sino porque las he visto. Y sin ser capaz de responder a si la tendencia de hoy ha tocado suelo, no sé decirlo, sí creo que es una sobrereacción, sí creo que potencialmente es una oportunidad. Ya, pero entonces algunos me preguntan, si no sabes dónde está el suelo, ¿qué hacemos? Y aquí entra en juego la matriz sobre la incertidumbre. Hasta ahora teníamos solo tres dimensiones. Sabemos lo que sabemos lo que no sabemos y no sabemos lo que sabemos. Un poco un juego de palabras, pero esto es así. Hasta que llegó Donald Rumsfeld, secretario de Estado de Defensa para los Estados Unidos, y se inventó una nueva dimensión. Lo que no sabemos que no sabemos. Hechos desconocidos que desconocemos. Yo, al decir que no sé dónde está el suelo, me estoy refiriendo a la segunda opción. Sabemos lo que no sabemos. Es decir, yo sé que desconozco dónde está el suelo. Dicha alternativa, siendo de las malas, es mucho mejor que la cuarta alternativa, no saber lo que desconocemos. Esa descuenta realmente una situación, podríamos decir, de cisne negro. Un poco más sencillo en castellano romance. Para los que están pensando en vender, hubo un inversor sobresaliente que nos obsequió con algunos sabios conceptos. Este inversor se llama Keynes. Y él nos dice, si no vendiste a precios altos, vender a precios bajos no soluciona el problema. Es tarde para vender. Si tu posición cumplía con los requisitos fundamentales antes, es decir, entendías el título, te gustaba, realmente pensabas que mantendría una cuota de mercado, seguiría creciendo. Si tu posición cumplía con estos requisitos, y es de suponer que sí, simplemente mantén la posición. El objetivo primero de un inversor debe ser el performance, el comportamiento de largo plazo. Y solo debe ser evaluado en base a esto. No debemos preocuparnos tanto por las fluctuaciones de corto plazo, especialmente sin una causa bien determinada o bien determinante. Un mercado bajista es una fase temporal en el proceso de generar beneficios a largo plazo. No se pueden evitar. Ya en una faceta más educativa, si me lo permiten, un inversor que no aguanta las fluctuaciones es como un marinero que se marea con las olas. Mejor quédense en la playa. Ustedes decidieron embarcarse e hicieron lo correcto. No lo digo yo, lo dice la historia. Así que no nos queda más remedio que aguantar estas olas, estas correcciones. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias y hasta la próxima.